Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 485 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Hoy es 15 de octubre del 2024. Bueno, hicimos muy importantes gestiones ante el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que el amigo Juan Manuel Garazalde pudiera venir, porque siempre nos ponía reparo, decía, es un elemento indispensable, ¿no?, de la comuna, así que lo necesitamos. Y bueno, por fin hemos logrado que venga, así que, y nos ha dicho que sí, que lo va a permitir siempre. Sí. ¿Qué opinas al respecto, Juan Manuel? Si logro quemar el ministerio, voy a venir seguro. Bueno, quemar el ministerio, se están quemando otras cosas en el mundo, ¿no? Hemos pasado un pequeño vídeo introductorio, como hacemos siempre con los programas, ¿no? Siempre que hacemos un inicio de programa, un prólogo, pasamos un pequeño video, y en este caso hemos mostrado una serie de, ¿cómo podríamos decir?, de filmaciones hechas desde un dron en la ciudad de Haifa, que es una de las principales ciudades israelíes, efectuado por Hezbollah, que es importante esto, ¿no? Y en este drone, como ustedes van a ver, o sea, están señalados los puntos exactos en los cuales se encuentran los principales objetivos militares, como para poder ser perfectamente impactados. Bueno, esto es importante, porque quiere decir que ese dron no fue interceptado por este famoso escudo antimisilístico que tiene Israel, y que se ha demostrado que sirve solamente para detener misiles muy rudimentarios, como los Katyusha, que les lanzaba Hamas, que son misiles todavía de la antigua Unión Soviética, rudimentarios, como decíamos, y de los cuales sí, en general no impactaban o lograban impactar muy poco. Pero los misiles, que esta vez ya no son misiles directamente, esto hay que aclararlo, sino que los ataques han sido efectuados por drones. Concretamente, Hezbollah logró, días pasados, atacar una base militar, una escuela militar de Israel en Haifa, y bueno, los israelíes dicen que murieron 4 soldados solamente, ¿no? Pero Hezbollah dice que murieron entre 60 y 70, e incluso hablan de un general israelí muerto, un tal general Halevi. Y no sabemos a quién creerle. Por supuesto, la guerra, una de las armas principales de la guerra es la propaganda, pero lo que sí sabemos es que evidentemente los drones no son detectados, o sea, hay una falencia, hay una insuficiencia, y esto ha hecho que Estados Unidos, que es el principal responsable de la defensa de Israel, a pesar de los distintos gobiernos que haya, no importa si son demócratas, republicanos, por supuesto que el gobierno más favorable a Israel es el gobierno de Trump, el republicano. El señor Netanyahu apuesta al triunfo de Trump en las elecciones. Sí, tengo entendido que ha ido hasta un porcentaje del presupuesto nacional de los Estados Unidos, va siempre para Israel. Va siempre para Israel, exacto, porque Israel es, como lo hemos dicho nosotros, el tema del judaísmo no es el tema principal, es un tema irrelevante, porque el judío vive en la actualidad perfectamente bien en todos los países, vive mejor en los países que se encuentran afuera de Israel que en Israel mismo, porque vive seguro, o sea, no recibe bombardeos como está recibiendo ahora. Por eso nosotros comentamos aquí que cuando para contrarrestar un poco esta fuga de judíos de Israel, porque evidentemente hay muchos judíos que se van a raíz de los bombardeos. Yo creo que haberlo comentado en varias circunstancias. A mí me tocó, ya todavía en la época de Saddam Hussein, a mí me había tocado, yo lo comenté aquí, hablar con judíos que se habían venido de Israel a raíz de los bombardeos, y eso que era mucho más leve que ahora, misiles Quds.
Entonces, ¿cómo se contrarresta todo esto? Con las campañas antisemitas, muchas de ellas, yo no voy a decir que son producidas por el mismo Israel, pero que benefician a Israel. Por ejemplo, esta última pintada que ha aparecido en la ciudad de Buenos Aires, en donde se dice, como mostramos aquí, haga patria mate un judío, eso beneficia indudablemente a Israel, porque el judío se encuentra con esta boomerang sobre la cabeza de que está siendo perseguido, cuando en la actualidad eso no sucede. El judío no es perseguido en las distintas sociedades, porque si bien en sus comienzos, cuando el judío salió del gueto, puede haber generado una serie de rechazos por ciertas, como el mismo Teodoro Herzl reconocía, ciertos defectos generados especialmente por el hecho de estar encerrados en un gueto, pero ya eso desapareció con los años, o sea, prácticamente se ha integrado a todas las sociedades en las cuales nosotros nos encontramos. Así que, por eso yo decía, es un Estado inviable el Estado de Israel, en última instancia, es inviable, porque se basa sobre la persecución del judío, y esa persecución no existe. Entonces, si esta circunstancia de la guerra de Gaza se profundiza e Israel demuestra su incapacidad de poder derrotar a los países circundantes, principalmente los países palestinos, bueno, yo creo que no tiene mucho futuro el Estado de Israel, indudablemente. Que también hay un problema, quizá desde que se fundó el Estado de Israel, de adaptación, porque nosotros sabemos que los cristianos y los musulmanes han convivido en Palestina, principalmente en el Líbano, han convivido, y en un momento con mayoría cristiana, otra vez no tanto, pero hasta con un sistema político que más o menos se acomodaba, y dentro con algunas limitaciones, pero había convivencia. Pero el Estado de Israel es como que es muy exclusivista, de alguna manera estimula la expulsión del árabe, del musulmán, de sus territorios, los aísla, como no quiere mezclarse, ¿no? Esta cuestión, y obviamente que la única salida posible es la que en su momento buscó Yasser Arafat e Isaac Rabin, que era justamente tratar de crear un trabajo en conjunto para que las dos naciones pudieran interactuar. A Isaac Rabin lo asesinó un judío fundamentalista. Exactamente. Y bueno, Arafat después perdió poder. Sí, exacto. Aparte, con este gobierno actual, la solución de los dos estados es totalmente inexistente, porque lo ha dicho el mismo Netanyahu, que es una utopía los dos estados. Que en este momento va a aprovechar lo que pueda para expandir más Israel y tener más lejanas las fronteras de pueblos islámicos. Exactamente, exacto. Sí, es indudable que y lo va a hacer mientras Estados Unidos le permita. Sí, y yo insisto en decir que el tema principal pasa porque el sistema occidental degenerado encuentra en Israel una cabeza de puente en la lucha en contra de las fuerzas islámicas fundamentalistas. Esa es la razón principal por la cual está. O sea, se quiere evitar la reconstitución del califato islámico. Esa es la razón principal. Y se ha demostrado que las fuerzas que pueden hacerle frente a Israel son fuerzas religiosas y fundamentalistas, como Hamas y Hezbollah. Y aún Irán es un gobierno religioso también. Porque las veces que que Israel luchó contra estados laicos, resolvió las guerras en 6 días. Recordemos ese detalle, lo hemos repetido varias veces, porque es indubitable. Así que yo creo que tiene, digamos así, está en una circunstancia crítica, a pesar de todas las cosas, de todas las victorias que se atribuyen y aparte que ha generado en el mundo entero un desprestigio total, porque esta matanza genocida que se está efectuando, incluso han atacado instalaciones de las Naciones Unidas en el Líbano, ha hecho que gobernantes europeos hayan resuelto no mandar más armas a Israel. Eso lo resolvió Macron, y ahora también Meloni acaba de decir lo mismo, porque ha habido italianos que murieron ahí en los bombardeos de Beirut, en la sede de las Naciones Unidas.
Así que yo pienso que es una situación grave y evidentemente el señor Biden tiene que cumplir con ciertos compromisos que no sabemos si los va a cumplir en el caso de ganar la señora Harris, que me da la impresión que debe ser menos sionista que el señor Trump, que es abiertamente amigo de Netanyahu. Sí, sí, sí. Netanyahu aparte no lo ha ocultado nunca la amistad que tiene con Trump, lo mismo que Putin. Hay una absoluta afinidad entre los tres, porque los tres se solicitan recíprocamente. A Putin le conviene esta guerra porque hace que nos olvidemos de lo que está pasando en Ucrania. La opinión pública está totalmente distraída con lo que está pasando en Israel. ¿Y qué problema tiene Irán? Porque Irán de alguna manera ha apoyado a la guerra a Putin, mandándole drones, algunos misiles. Exactamente. Y de pronto se le arma este frente, que es un frente, diríamos, es su espacio vital, por así en términos así, su espacio vital, Líbano y todo eso. Exactamente. No puede dejarlo. Va a haber una serie de contradicciones que van a terminar estallando en algún momento, ¿no? Bueno. Y por ejemplo, ya que hablamos de la situación de la guerra de Ucrania, bueno, con respecto a Israel nos faltaba decir simplemente este detalle, ¿no? Que yo no dije, que luego de este fracaso que ha demostrado el escudo antimisilístico, la cúpula de hierro, como ellos la llaman, Estados Unidos ha resuelto enviar otro sistema antimisilístico, Sahar, algo así, pero con la presencia de militares, porque para manejarlos. Exacto, para manejarlo y para ponerlo en marcha se necesita la presencia de tropas norteamericanas. Así que, en fin, la situación está muy complicada, pero yo creo que es complicada principalmente para el gobierno de Israel y para los Estados Unidos. Y esto para mí va a tener un vuelco definitivo después de las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Acá las cosas se van a ver. Es que ese escudo no es barato. O sea, interceptar cuesta más caro que lo que enviaron. Exactamente. Sí, no, por supuesto. No, hay una inversión de miles y miles de millones de dólares que realiza. A mí me causa gracia que a veces que el señor Trump, cuando criticaba la ayuda norteamericana a Ucrania, no decía nada de la ayuda norteamericana a Israel. Eso era gracioso, que es mucho mayor que la que se le brinda a Ucrania y que dura de años enteros, no es tampoco de 2 años o 3 años como lo de Ucrania. Tampoco suicida electoralmente, ¿no? Es decir que Estados Unidos debería estar apoyando económicamente a Israel, ¿no? Pierde la elección. Y ese es el tema de Biden, que no puede dejar de apoyarlo porque si no su candidato pierde las elecciones, es evidente. Así que bueno, y con respecto a la guerra de Ucrania, ¿cuál es la novedad que hay? Bueno, aparentemente hay un impasse en la guerra, pareciera ser que Rusia logra avanzar un poco en la zona de Donetsk. Y la novedad última que tenemos es que la intervención de Corea del Norte, denunciada por Zelensky. Zelensky ha denunciado en el día de hoy que Corea del Norte no solo ha enviado armas al señor Putin, sino que ha mandado tropas. Ahora, esto llama poderosamente la atención, porque si esto llega a ser cierto, lo que llama la atención es que una nación tan poderosa como Rusia necesita acudir a ayudas externas para vencer a un pequeño enemigo minúsculo en comparación, que es Ucrania, ¿no? Es una cosa llamativa desde todo punto de vista, ¿no? Rusia tendría que bastarse por sí misma. Y supuestamente es el segundo ejército más poderoso del mundo. Es el segundo ejército más poderoso del mundo que necesita ayudas militares de Irán y de Corea del Norte, que es un estado minúsculo. Eso llama poderosamente la atención. Hipertrechos militares. Exacto. Y bueno, esto que estamos diciendo nos da pie para hablar de la siempre ridícula y trágica situación argentina, ¿no? Porque, bueno, hemos tomado conocimiento en estos últimos días de un famoso veto que se hizo a la ley universitaria, la ley de financiamiento universitario, según la cual el señor Milei
logra impedir que haya aumentos en el presupuesto de la universidad. Cuando la universidad se encuentra en crisis económica debido a que los profesores, esto viene de lejos, ¿no? Pero ahora parece que ya es dramático, directamente están peor que los jubilados algunos profesores. Hay muchos que no cobran directamente. No cobran. Lo hacen por amor al... Sí, exactamente. Sí. Hoy en día ser docente en la Universidad de Buenos Aires es un, digamos así, es para mandarse la parte, nada más que para eso. Sí. Pero una persona no puede vivir hoy en día de la enseñanza en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a raíz de este desfinanciamiento vetado por el presidente, porque lo interesante es esto, el presidente veta una ley que incrementa el presupuesto universitario, ¿no? Y hace que se siga abonando a los sueldos universitarios como hasta ahora, que son sueldos directamente de hambre, ¿no? Y consigue quienes le votan el veto. Exactamente. Para lograr que el veto triunfe se necesita de 1/3 de los parlamentarios, que hace 1/3. Como su partido es minúsculo, pequeño, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir otros, prácticamente... Hubo peronistas que votaron. Hubo peronistas, pero no solo eso, sino que hubo personas que se ausentaron para no ir a votar. O sea, que hubo muchos diputados que prácticamente avalaron este veto de Milei, y es indudable que ahí corrió dinero, eso no cabe ninguna duda. Lo que el mismo Milei decía, de que es una casta de delincuentes que se deja sobornar, bueno, él lo está poniendo en práctica. Esa es la realidad. El operador político de tener Milei es un licenciado en la casta, o sea, porque conoce perfectamente el funcionamiento. Exacto. Y cómo lograr corromper a ciertas personas para que voten en contra de lo que el partido le dice. Exactamente. Bueno, esto viene de lejos porque hay muchos, aparte de este famoso federalismo, hace de que como el gobierno central es el que distribuye el presupuesto a las provincias, claro, y los aportes presupuestarios a las provincias, es una forma de extorsión. Los extorsiona de esa manera. Yo siempre me acuerdo, este ejemplo que lo di varias veces, que cuando se quería aprobar la ley del matrimonio homosexual en la República Argentina, se faltaban pocos votos, y hubo un diputado que votó por esa ley porque a cambio de eso recibía el dinero para su provincia para financiar un puente que se llamó el Puente de los Trolos, en homenaje a esta ley que se votó gracias a la ley homosexual. Se pudo hacer el puente gracias a la ley homosexual. Qué bien. Bueno, pero yo creo que acá, como estábamos hablando de Israel, estábamos hablando de que el Estado de Israel está en una situación muy difícil, sí, tiene muy poco futuro. Nosotros somos solidarios con ellos. Exacto. Y todo esto que está pasando, lo mismo que el tema de la ley jubilatoria, el veto jubilatoria, pues son todos vetos que consiguen. Hay jubilados que directamente tienen que, o sea, no pueden pagarse los remedios, se mueren antes, se mueren de inanición. La pobreza en este país ha aumentado a ritmos vertiginosos. Se dan cifras falsas de que la inflación bajó, son todas mentiras. Porque yo a veces doy ejemplos muy sencillos. Nunca puede haber bajado la inflación de los productos de primera necesidad, que esos aumentan permanentemente. Yo no puedo comprobar porque yo voy a los supermercados y compro. Y hay cosas que aumentan, pero aumentan mucho más que el 3,5% que se ha dado. Ahora son falsedades que se hacen para engañar a la gente, ¿no? con números, cuando la realidad es muy distinta. Ahora, fíjense que evidentemente esto yo creo que tiene que ver con lo que este señor ha dicho en su momento, de que él es un topo encargado de destruir el Estado argentino. Ahora, un topo, como nosotros nos tomamos el trabajo de ver el significado de esa palabra en el diccionario de la Real Academia, topo es un infiltrado, es una persona que está infiltrada sirviendo otros intereses para, en este caso, destruir la institución. ¿Qué él dice? Soy un topo infiltrado para destruir el Estado argentino. Ahora, el Estado
es el ente formativo de la nación. El Estado es aquel organismo que organiza a la nación, que le da forma, que le da contenido. Y bueno, en este caso, destruyendo la universidad y destruyendo la previsión social, en el caso de los jubilados, negando la justicia social, porque insiste siempre esta persona que la justicia social tiene que ser combatida, las personas tienen que arreglarse por sí mismas. La universidad, claro, el que puede pagarse una universidad privada, evidentemente no es un pobre, porque los profesores se van a ir a las universidades privadas, los mejores profesores. Entonces, la duda que cabe es al servicio de quién él está destruyendo el Estado. ¿Es un topo al servicio de quién? Y bueno, él lo ha dicho varias veces, porque él es sionista, él abiertamente dijo eso. Él es sionista, él dice que se quiere convertir a la religión judía, muy probablemente se esté convertido. ¿Se confirmó eso de que me envió pertrechos militares como eso? Sí, se dijo eso, que se han mandado pertrechos militares. Israel es uno de los pocos países en el mundo que no ha denunciado el genocidio en Gaza, es la República Argentina. Es la República Argentina. No sé qué beneficio le puede traer a él, o sea, como estadista, ese alineamiento, porque no es que el Estado de Israel va a destrabar algún crédito internacional para nosotros, como en su momento lo quería hacer Menem, de llevarse bien con los Estados Unidos. Lo considero coherente porque le estaba buscando dinero, pero no encuentro coherente esto. No, evidentemente hay una cuestión ideológica de por medio, está al servicio de Israel, él lo ha dicho. O no estamos viendo, bueno, entonces, no estamos viendo qué es lo que realmente Israel va a tomar de la Argentina, no sé. Bueno, no sé, yo me acuerdo a veces de este famoso plan Andiña que decía que si fracasaban en el Medio Oriente, el territorio, como decía el señor Hels, el territorio alternativo era la República Argentina. Yo no sé si será eso, no sé, no estoy en condiciones de decirlo, pero fíjense que las cosas que están sucediendo dan toda esa impresión, ¿no? Evidentemente, bueno, el pueblo argentino está como atontado, está totalmente narcotizado. Una lobotomía. Exacto, y la lobotomía, y fíjense, ya casi terminando con respecto al tema, ¿quiénes son los ideólogos que están detrás de este señor Milei? Hoy ha salido un libro que produjo todo un revuelo en el ámbito periodístico, ¿no? De este señor Laje, que se llama Globalismo. Hoy salió, pero resulta ser que el señor Longobardi, el periodista Longobardi, habló de este libro antes de haber salido, le hizo una crítica demoledora, con la cual yo comparto casi todo. Hay cosas que por ahí no, porque Longobardi también es un simpatizante del Estado sionista, pero es interesante ver cómo los sionistas entre sí se pelean. Que en sí es esa ideología populista derecha de Donald Trump. El señor Milei. Laje. Sí, Laje, sí. Claro. Creo que le está dando un orden más académico a las barbaridades que dice Trump. Mire, sin necesidad de haber leído el libro, porque él anticipó lo que ha dicho en otros pequeños textos. Y ya sabemos cómo piensa, ¿no? Ya sabemos cómo piensa. Él considera que hay un complot a nivel mundial. Hay lo que él llama la ingeniería social, por la cual se quiere ejercer un control sobre las personas, ¿no? y por ejemplo producir ciertos efectos tales como, por ejemplo, disminuir la población del planeta, sí, ¿no? La tan mentada Agenda 2030. La Agenda 2030, que yo insisto que evidentemente y bueno, lo que hace notar Longobardi, que prácticamente lo que Milei ha dicho en su discurso de las Naciones Unidas, en donde criticó la Agenda 2030, se basa en el pensamiento de este señor Laje, sin necesidad de haber leído el libro. Ahí le critican porque él habló del libro sin haberlo leído. Él dice haberlo leído. Bueno, es un detalle irrelevante, porque uno no necesita leer el libro para saber lo que piensa el señor Laje sobre estos temas. El señor Laje era el que decía que el COVID fue lanzado por los chinos para evitar que Trump gane las elecciones. Él decía eso. Esta gente, como hemos dicho varias veces, no cree en el cambio climático producido por el hombre,
Y por otro lado piensa que la humanidad se puede reproducir ilimitadamente como un chicle, que puede haber un planeta con 100.000 millones de habitantes, no tiene ningún problema. Creo que lo más grave es toda la cuestión de la teoría del Estado. Estos tipos están al servicio de la disolución del Estado argentino. Exactamente. Esa ideología liberal que no existe bajo ningún punto de vista en los Estados Unidos, porque ningún norteamericano va a decir que desaparezca el Estado. Exacto, exactamente. Sí, por un lado están en contra de la globalización, que sería como una especie de gobierno mundial, pero por otro lado disuelven el Estado, que sería la única institución que puede defendernos de eso. Hay una contradicción muy grande. Con el tema de la ONU, creo que cualquier análisis serio de la historia de la ONU, realmente la ONU nunca pudo ser o cambiar nada en su vida. Exacto. Entonces, si hay idiotas útiles que quieren cambiar las condiciones de su país, tomando en cuenta lo que dice la ONU, bueno, son idiotas útiles, pero no es porque la ONU sea el gran plan. Hay idiotas, o sea, si la Argentina va a hacer lo que la ONU le dice sin discernir y nada, bueno, entonces sí, le doy la razón. Pero la ONU no tiene poder de imponer nada a nadie. Claro, pero muchas veces la ONU... Han mandado cascos azules, los han sacado para atrás del traste. Exactamente. O sea, desastre. Bueno, pero como intención es buena muchas veces, porque fíjense... la ONU, principios... Exacto, la ONU condenó a Israel con respecto a la toma de los territorios... Como Malvinas también. Exacto, o sea, ha tenido posiciones justas. Y también y la Agenda 2030, como hemos dicho nosotros, bueno, sostiene cosas que son correctas. Ahora, que no se puedan implementar porque falta voluntad de las naciones que componen la ONU, eso es otra cosa. Porque, por ejemplo, para disminuir el clima, para disminuir el calentamiento global, hay que disminuir la quema de combustible fósil. La gente tiene que acostumbrarse, como hemos dicho varias veces, a viajar menos, a consumir menos, etcétera, etcétera. Bueno, y eso no lo hacen, indudablemente. Pero como intención es buena, a eso quiero llegar. Sostener eso como intención es bueno. Y lo mismo con respecto al aumento de la producción. Para el señor Laje no existe un problema demográfico. Pareciera que hay que dejar que las cosas funcionen solas. Yo doy este ejemplo del cual me he enterado hoy casualmente leyendo el diario. La única forma que uno podría concebir que se puede resolver la cuestión de la sobrepoblación del planeta sería que se encontraran lugares en el espacio en donde los excesos poblacionales del planeta Tierra fueran a parar. Pero hasta ahora no se encontró en ningún lugar. Y hoy nos enteramos, ¿no?, que existe un satélite en Saturno, o en Júpiter, no sé, puede ser que me equivoque, que pareciera ser que tiene ciertas características similares a la Tierra porque tendría agua, aunque no están seguros. Sí. Entonces han mandado un cohete para investigarlo eso. Sí. ¿Cuántos años tarda el cohete en llegar? 5 años y medio. En 5 años y medio la humanidad se sigue incrementando y el planeta se sigue destruyendo. Van a llegar ahí, supongamos que encuentren que es un espacio que se puede utilizar. ¿Cuántos años más se van a emplear para poblar ese satélite? No sé, son cosas elementales. Desde ya que yo no estoy a favor del aborto, como lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Saben por qué? Porque no creo que sea el medio para disminuir la población mundial. Ese es el tema principal. Pero esta gente está en contra del aborto porque considera que impida que la humanidad se reproduzca. Es ridículo totalmente. Es un problema serio y real la cuestión demográfica. Porque son utilitaristas en el fondo, entonces consideran esa cuestión de la cantidad de la población. Es una cuestión moral, no es una cuestión utilitarista de la cantidad de habitantes que puede haber en el mundo. Yo estoy más cerca del mundo chino, que ante la proliferación de ciudadanos dijeron, bueno, muchachos, vamos a tratar de tener dos hijos, planificar la familia, nomás 2 hijos. Sí, eso tampoco funcionaba, pero en fin, por lo menos. Pero paró. Un paliativo. No, lo que hay que terminar es con el consumismo, eso es lo principal. Lo principal es eso, terminar con el consumismo. Pero lógicamente para eso hay que modificar totalmente la mentalidad del planeta, hay que volver a la sociedad tradicional, que es lo que planteamos nosotros. Una sociedad en donde la economía no sea el leitmotiv de la existencia, sino que sea el espíritu, que sean los valores. Yo el otro día comentaba en un grupo justamente este tema de que
decía la ONU de esta Agenda 2030, este tema de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Entonces todos empezaron a saltar diciendo, no, es porque lo que quieren hacer es encerrarnos de vuelta. Entonces vos no podés moverte más de 15 minutos caminando en una parte de la ciudad, qué sé yo. Yo sé lo que lo tengo que aplicar. Y si lo voy a aplicar, lo aplico como si volviéramos a la polis. O sea, en esa ciudad de 15 minutos, tengo que tener todos los medios necesarios para sostener a la gente que vive en esos 15 minutos. Entonces tiene que haber huertas, tiene que haber producción de distintas cosas, para que uno no tenga, sí, que viajar 150 kilómetros para traer productos a esa ciudad. Entonces volver a un sistema de polis, un sistema medieval donde la pequeña comunidad se autosostenga. Exacto. Y no estén comerciando, viajando con el avión, con el tren, con el colectivo, es increíble. Como es esto, como es el conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires. Son metrópolis que absorben y consumen y consumen y consumen. Y los medios de comunicación ya saben cómo están, ¿no? Yo lo sufro todos los días. Exactamente. Bueno, yo supongo que para el próximo programa habremos leído el libro de este señor Laje, que seguro que se va a difundir y podemos decir alguna cosa más. Bueno, por el momento creo que hemos tratado los temas principales en el día de hoy y nos encontraremos para el próximo programa si Dios quiere.